Hola, nos encontramos en nuestro capítulo número 6. Mi nombre es Fanny Lobato. Yesenia Hernández. Y el día de hoy hablaremos sobre la violencia ejercida en contra de una adulta mayor. Y esto que implica, bueno, pues se da el delito de omisión de cuidado. Así es, como todos sabemos, adultos mayores comprenden a partir de los 60 años en adelante. Es decir, son personas vulnerables en el entorno, en el ambiente en el que se desenvuelvan, porque sus capacidades se van limitando. ¿Cuántos y tantos no en casa tenemos a un adulto mayor, ya sea papá, el abuelito, el tío, que carece de esta capacidad de cuidarse, de alimentarse tal vez por sí solo, de hacerse llegar de alimentos y demás? También sabemos que por parte de las diferentes instancias, hablamos ahorita de gobierno, reciben apoyos. Entonces esos apoyos van destinados precisamente porque ellos ya tienen muy limitada la capacidad de trabajo. Si aún así en esta actualidad observamos anuncios donde nos están limitando esta cuestión en cuanto a que si te van a contratar pero tienes que tener determinada edad, entonces para ellos pues es aún más difícil. Así es, y pues la historia que hoy vamos a contar pues reside totalmente, recae en una adulta mayor de 102 años que estaba bajo el cuidado de la hija, que esto si lo enmarcamos jurídicamente pues tiene un sentido de más peso porque fue ejercida precisamente por un familiar, en este caso, repito, la hija y pues un nieto, ¿no? Y como bien dice la licenciada Yes, pues esto, ¿qué es lo que implica? El cuidado, medicamentos, el llevarla a revisión médica, el estar al pendiente de sus alimentos, al estar al pendiente pues de todas sus necesidades, puesto que no se puede valer de ello. Y pues así es, recordemos que la omisión se da tanto en el abandono, en no cubrir necesidades básicas como lo es la alimentación, y en este sentido también hablamos de salud. La omisión se puede dar de dos formas, de manera directa o indirecta. La manera directa es fehacientemente la persona que está a cargo. Un ejemplo claro es no acercarle, no llevarle los víveres o los alimentos para esta persona. Indirectamente sería no cubrirle sus, es decir, tengo que llevarla al médico, ¿no? Y simplemente no voy, no lo hago, ¿no? O el hecho que nosotros conozcamos como un delito, el saber que está en una situación de peligro o en una situación de emergencia que requiera la atención médica o requiera salvaguardar su integridad, también nosotros como ciudadanía incurrimos en un delito de omisión. Así es, porque acordémonos, ahorita la historia pues es real y nos trata de que es un familiar, pero también la omisión, en este caso se daría la omisión de auxilio por parte de los vecinos, por parte de las personas de la comunidad, que se estén dando cuenta de que esta persona adulta mayor está teniendo una dificultad para valerse por sí misma y que precisamente eso la hace vulnerable y no dé aviso a las autoridades correspondientes. Aún más, pues cuando son sus familiares, ¿no? Bueno, y sin más preámbulo, iniciamos con la narrativa de estos hechos. Una producción de Ok, bueno, hace ya aproximadamente unos 15 años, aquí en una colonia de Jalapa, nosotros en su momento estábamos en la Procuraduría de la Defensa del Menor, la familia indígena del DIF Jalapa, en donde nos hacían llegar diversas denuncias, ¿no?
entre esas, bueno, cometidas en contra de adultos mayores. Y fue así de que nos llega una llamada anónima directa donde nos dicen que en la colonia de Jalapa, que es una colonia muy conocida, habían dejado de ver a una vecinita, ¿no? Por un lapso más o menos de un mes. Esta persona es una adulta mayor, ya nos dicen que nos manejan una edad muy avanzada sin darnos un número, pero que pues siempre la veían en su patio o la veían salir, o los mismos vecinos le iban a hacer su mandado y la veían siempre ahí, pero que ya tenía días que veían cerrada su casa, y pues que ya habían dado aviso a algunas otras autoridades y que pues no se habían acercado a ver qué sucedía, ¿no? Entonces pues decidimos acudir, porque pues es la obligación de cualquier institución, ¿no? Nos fuimos, llegamos al lugar de los hechos, nos hicimos acompañar de la Secretaría de Seguridad Pública. Al llegar al lugar, bueno, ahí se acercaron unas personas, la casa estaba totalmente cerrada. Por una parte estaba bardeada, era una barda como de 1.15, 1.20, y hacia adentro pues estaba la casa, una casa muy humilde, pero una puerta estaba cerrada con candado por fuera y la otra puerta estaba cerrada por dentro, ¿no? Eso nos pudimos percatar una vez que nosotros, pues, como ya teníamos el nombre de la persona, pues nos dirigíamos así para ver si teníamos le gritábamos para ver si teníamos alguna respuesta. Al no ser así, se acerca un joven y nos dice: ¿saben qué? Ella es mi familiar, es mi abuela, ¿no? Doy el permiso para que se metan porque ya tiene días que no sabemos nada de ella. Con auxilio de seguridad pública nos pasamos la bardita, y ahí fue donde nos percatamos, ¿no?, de que una puerta, les repito, estaba con candado y la otra estaba cerrada por dentro, evidentemente. Entonces, pues empezamos a tocar y todo, pero al acercarnos pues ya había un olor muy fétido. La verdad, pareciera que hubiera algún animal muerto ahí. Entonces es lo que despertó las alarmas y dijimos: ¿saben qué? Pues tenemos que entrar, ¿no? Seguridad Pública se comunica al mando y le dan la autorización. Esto por ser un caso donde de una u otra forma se estaba evidenciando que estaba en peligro posiblemente esta persona. Entonces se abre la puerta y al abrirse la puerta nos encontramos con un olor fétido, totalmente, que hasta nublaba los ojos, o sea, la verdad era insoportable, ¿no? Nosotros al ya tener pues estos, vamos a decirlo, estas características de olor, inmediatamente nos comunicamos, y también Seguridad Pública se comunican a emergencias, que mandaran alguna ambulancia para el apoyo. Y pues en lo que nosotros entrábamos, algo que se me estaba pasando decir, que antes de entrar nos refieren los vecinos que enfrente, cruzando la calle, se encontraba la casa de la hija. Cuando nosotros nos acercamos para hablar con la hija, nada más se asomaba y cerraba, y también una persona que se veía que estaba, se veía muy evidentemente que estaba bajo el influjo de alguna droga, y les decíamos que salieran y no quisieron salir, y nos referían que era la hija y el nieto de la persona. Aquí preguntarte, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente cuando ves todas estas situaciones, estos signos de entrar, de salvaguardar la integridad, y luego al verla relacionas, ¿no?, la situación que se presentaba con la hija, ¿no?, de no abrir, de no acceder?
y la situación que ellos tenían también de salud, porque tampoco estaban pues bien. Y luego te acercas al domicilio y ves todas estas características, todos esos olores, un mes sin saber de la abuela. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? Lo primero fue, estamos ante una desgracia, me voy a encontrar con una persona que está fallecida. La verdad que eso fue lo primero que se me vino a la mente por los olores que había. Ya describía el lugar. Ya, definitivamente eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y pues logramos entrar, entramos ya con seguridad pública. Inmediatamente sí quiero resaltar que en ese momento sí llegaron rápido las ambulancias, llegaron, entraron los paramédicos y empezamos a buscar, pero era que estábamos buscando, ¿no? Estaba la cocina, de ahí había una puerta, pero estaba esto lleno de ropa, lleno de basura, lleno de cazuelas, lleno de toppers, o sea, era como si nadie hubiera vivido ahí, ¿no? Entramos, como pudimos, entramos a donde se supone que estaba el dormitorio y la sala o algo así de esta adulta mayor, y nos encontramos que en medio de la sala estaba como un bulto de ropa, ¿no? Y una silla, como una mecedora encima de esa ropa, pero el olor era muy penetrante. Entonces empiezan a levantar, y cuando vemos pues se mueve un poco la silla, eso nos toca verlo directamente, y a la hora de que se menea la silla, le hablamos a los paramédicos, aquí está, ¿no? Aquí hay algo, y cuando vemos pues sí estaba la adulta mayor, pero su cara se le veía como si tuviera, no sé, como tela o algo negro aquí en la boca, o sea la verdad se veía muy mal, y por otro lado se veía como costra, todo eso, o sea, la verdad muy difícil situación. Sí llega, aunque en algún momento estábamos como acostumbrados a ver este tipo de situaciones en niños, niñas, personas víctimas de violencia o de algún abuso. Sí fue impactante por la edad de la persona, ¿no? Por la situación, por las características que todo, pues que estaban en ese momento, sí fue muy impactante. Sí, pues debe de ser, ¿no? Independientemente de los trabajos que elaboremos o donde estemos, no podemos perder del todo el sentido humano, de asombro, de decir qué más puede haber, qué más puedo encontrar, independientemente del trabajo, porque yo creo que todos los casos son diferentes, las situaciones también se dan de manera diferente, pero sin embargo esa parte humana de nosotros de decir cómo puede estar en esas condiciones, cómo teniendo familia, teniendo hijos en este caso, cómo puede estar en esas condiciones inhumanas. Claro, cuando tú dices humanamente, creo que nos referimos a personas que tienen valores, ¿no? Porque claramente, que vamos para allá, ¿no? Pero claramente la hija de la persona adulta mayor, pues creo que carecía totalmente de valores al dejar a su mamá en estas condiciones, ¿no? Y pues bueno, empiezan a revisarla los servicios de emergencia, y pues nos hacen a un lado, que no la moviéramos porque no sabían si se había caído, si tenía alguna fractura, no se sabía, ¿no? Y pues empiezan a desocupar un poco el lugar para hacerse ver mejor esta situación. Cabe señalar que no había luz, entonces empiezan a abrir las ventanas también para que saliera el olor, ¿no? Y pues muchos de los vecinos pensaban eso, que ya había pasado algo, porque el olor, o sea, traspasaba a la calle, ¿no? Entonces, pues ya, nosotros estamos ahí, pero
de forma simultánea, cuando estamos rescatando a la adulta mayor, ingresa la hija con su hijo y nos comentan, y lo primero que llegan no es saber la situación de su mamá, ¿no?, y de su abuela, sino lo que llegan a hacer es a bajar cazuelitas y frascos y todo, y empiezan a sacar dinero. Al ver eso, los vecinos gritan, porque estábamos ahí. Policía estatal le dice que tienen que dejar las cosas tal cual estaban, y les dicen que por favor se salgan. Entonces, al ver esa situación, dicen: no, nos podemos ir. Dicen: no pueden sacar absolutamente nada, es que es mi mamá. Ahí sí ya era su mamá, ¿no? Ahí ya era su abuela, y les dicen que no pueden sacar nada. Entonces la policía lo que empieza a hacer es acordonar el lugar. Ellos no se salen, según, para ver en qué condiciones estaba la abuelita, y pues sí, nos dicen los paramédicos, decimos: está viva, ¿no? Esa era nuestra primera pregunta, y nos responden que sí, que lo que tiene en su boca es sus propias heces, y que evidentemente tenía una, ¿cómo se llama? Estaba mal anémicamente. Deshidratada. No consumir líquidos, igual no había alimento. Sí. 3 meses, perdón, un mes, o sea, de estar igual en esa posición, probablemente también tenía llagas. Si se cayó, como se cayó, el golpe. Entonces toda esa situación va degenerando a la persona. Sí, de hecho lo que comentas, y en ocasiones que te lo he contado se me ha olvidado comentar eso, que de hecho tenía una pañoleta impregnada de orines, y que es lo que se llevaba también a la boca, pues para hidratarse, ¿no?, la sed que esta persona tenía. Y bueno, a la hora de que empiezan a quitarle un poco de sus ropas, se dan cuenta que pegado, no sabemos cuál es la situación, ¿no?, pegado a sus brazos y pegado a sus muslos y en su cintura se encuentran vendas, y abajo de las vendas son bolsas con dinero, y pues proceden a quitarlas, ¿no? Y para entregarlo, en ese momento nosotros como Procuraduría estábamos para salvaguardar, pero también en representación de, entonces nos lo entregan a nosotros. Hicimos un conteo, más de 150,000 pesos, más lo que había ya en las ollitas y todo. Bueno, junto con Seguridad Pública se hizo un conteo para ponerlo en su momento a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué señalar esto? Porque creemos, y después las investigaciones dieron un positivo a nuestra teoría de por qué habían dejado en abandono total a esta adulta mayor, pues precisamente por la avaricia, ¿no? Ella había vendido un terreno que estaba ahí junto a donde ella residía, y pues ella tenía dinero, y su hija, quien realmente la cuidaba, era una maestra, y que por cuestiones en ese entonces sigue habiendo inseguridad, pero en ese entonces estaba muy las extorsiones y todo. Entonces a esta hija de ella tenía una situación muy difícil, y lo que hizo fue dejar el estado, y por eso dejó a su mamá. Cabe señalar que después al entrevistarla, nos dijo que pues ella no se quiso ir, y entendemos, porque las personas adultas tienen mucho arraigo al lugar donde viven, donde ellas son, ¿no? Entonces pues entendimos esa parte, pero bueno, eso ya fue más adelante. Y pues entonces por ahí es la situación, ¿no?, que empezamos a ver, pues ellos creo que no tuvieron el valor para
perdón, pero lo tengo que decir así, para acabar con ella de una forma directa. Entonces, ¿cómo es? La encerramos, no va a tener que comer, no va a tener que beber y va a morir y ya, ¿no? Y entonces nos quedamos con el dinero, nos quedamos con la casa y hacemos todo. Creo que por ahí es la situación y no nos equivocamos. Así es, ahí también se me hace un poco difícil y a la vez comprender por qué ella, yo de alguna forma sabía lo que tenía. Sí. Lo escuchamos decir, ¿no? Comúnmente sabemos lo que tenemos. Entonces por eso ella optó por guardar el dinero en su cuerpo y tapándolo con los vendajes. Así es, porque hablamos de a lo mejor algún maltrato o algo que ella ya había presenciado, ¿no? Y tienes toda la razón, porque también la hija, cuando ya sucedió lo que tuvo que suceder, nos comenta que ella lo que quería, para qué quería ese dinero era, pues decía, para pasar mis últimos días bien, irme de viaje, tener para mis medicinas y todo. Y pues ahí nos enteramos de que esta adulta mayor tenía 102 años, ¿no? Totalmente hablamos de no tener piedad, de no tener amor, de no tener humanidad para dejarla en esas condiciones. Y pues bueno, una vez ya se la llevan al ISSSTE, ahí la bañan, la asean y todavía le encuentran más dinero. Nos hacen igual la entrega. Ahí nunca se apareció igual la hija ni nada. Nosotros ya empezamos a hacer las diligencias correspondientes para encontrar a estos familiares. Los encontramos y nos dicen que pues están en otro estado, casi a 10-12 horas de aquí. Entonces en lo que llegaban, pues iban a llegar al otro día. Y pues la señora seguía, estaba bien, pero nos decían que pues ya tenía una sepsis por las condiciones de insalubridad en las que estaba. Contaminación, Todo. heridas tal vez expuestas, sin comer, mencionábamos, sin líquido. Y aunado a su edad, pues sí, era un tanto difícil que ella lograra sobrevivir a todas esas condiciones que le fueron impuestas y que fue en total abandono y con toda la intención de quitarle la vida. Así es, un intento de homicidio, claro, ¿no? Perpetrado por los familiares directos, algo inconcebible, pero que estamos en una sociedad descompuesta, sin valores, y pues la persona duró un poco más de 24 horas. Al siguiente día nos dicen que todavía seguía con vida, a las pocas horas nos dicen que pues ya había perdido la vida, ¿no? Ya no alcanzó a ver a su hija, que venía de lejos, y pues bueno, posterior a ello, Ministerio Público nos manda a citar, y pues hacemos nuestra declaración de cómo fueron los hechos, ¿no? Bueno, hicimos nuestra denuncia, nos declaran también al personal que iba conmigo, declaran al primer respondiente, en este caso Seguridad Pública, también declaran a los servicios de emergencia, pero eso fue durante un lapso, no fue de forma inmediata. Pero con esto te quiero decir que nosotros, al seguir al pendiente de este asunto, pues logramos saber que sí fueron, pues lo que ahora se le llama, los vincularon a proceso, pero bueno, ellos sí hubo una orden de aprehensión por la omisión de cuidado, pero más que nada por se hablaba de un intento de homicidio, ¿no? Entonces, pues de una u otra forma decimos que estuvo bien, ¿no? Pero ahí nos vamos a regresar a qué es lo que falta en la sociedad, porque a pesar de esto ya pasó hace mucho tiempo, pero sigue sucediendo. Ahora con los programas ya tienen muchos años, pero se han acentuado
porque han subido un poco más, se los dan un poco más seguido. Hablamos de una cantidad que las fechas salen, ¿no? Publicadas, entonces los hijos, familiares, incluso personas, dicen por ahí amantes de lo ajeno, pues saben cuándo cobran los abuelitos y ya los ven en tal fecha y ya saben que es una semana o 15 días donde estos abuelitos se encuentran expuestos para cometer en contra de ellos algún delito, ya sea robo, ya sea la omisión de cuidado. Bueno, en ese lapso de días no hay omisión de cuidado. En esos días exceden el cuidado, ¿no? Así es, se dan y se buscan las convivencias, el fortalecimiento de los vínculos a través de la cantidad que se aporta de manera bimestral, me parece que sí, es bimestral. Y que pues a fin de lugares pues aquí en el estado donde desafortunadamente los adultos mayores no saben leer y escribir. Eso mismo da razón de que no saben cuánto dinero están percibiendo para algún familiar y pues les da lo que considera, ¿no? Lo que cree que es sí, bueno para sobrevivir y les retiran la demás cantidad, ¿no? Inocentemente ellos diciendo pues es mi hijo, lo necesita, no sé. Cuando nosotros sabemos que la obligación de los adultos mayores, o en este caso de nuestros padres, pues fue formarnos, ¿no? Darnos una educación. De ahí en adelante va por nuestra cuenta. No tendrían por qué darnos o nosotros pensar en herencias. Así es. Normalmente ha habido clientes que nos dicen, oiga, es que mi papá ya tiene 70 y tantos años, ¿no? Y no quiere hacer su testamento, ¿con qué podemos hacer? Y yo, pues nada, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Se encuentra enfermo? No, pero es que para que no deje problemas, pues ya desde ahí va a haber un problema, ya está habiendo un problema, ¿no? Porque están pues a la espera de que suceda algo para obtener un beneficio, ¿no? Y aquí hablamos de las pensiones, pero hay personas que también son pensionadas, maestros pensionados, que recurren a la familia para hacer algún otro trámite, y hablamos de personas que no tienen estudios, pero también hablamos de las personas que tienen estudio, pero que tienen esa necesidad de convivencia con los hijos o con los familiares, y por eso se hacen llegar de ellos para cubrir algunas necesidades, como de ir a comprar algo, de ir a cobrar, de hacerles algún movimiento, y aquí es donde se encuentra el abuso de los familiares, incluso amigos, conocidos, pues para quitarles el apoyo, y muchas veces hablamos de forma directa, pues si reciben 6,500, pues te voy a taxi esto, comida tanto, y hoy hacemos esto, y hoy hacemos lo otro, y bueno, ya nada más te quedan 3,500, ¿no? Pero como tú no los necesitas, yo te voy a pagar tu agua, yo te voy a pagar tu luz, pero más aparte el pasaje para ir a esto, pues ya te quedaste con 2,000 pesos. Pero como tú no necesitas, porque pues tú comes conmigo, y yo ando viendo lo tuyo, y yo también, bueno, pues ya te quedas con 1,000 pesos, y ya esos 1,000 pesos también se los van quitando poco a poco, ¿no? Pero también existe la forma indirecta, ¿no? De que, ¿sabes qué? Hay que pagar, no tengo para pagar mi agua, no tengo para pagar mi luz, es que ayúdame y yo después te doy. Y la mamá siendo mamá, el papá siendo papá, y siendo honestos, siempre van a querer apoyar al hijo, así tenga 10, 20, 30, 40, 60, 70 años, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, es que el abuelito así quiere, así vive, él quiere no así, necesita. No es cierto, y no es cierto, es que aquí los abusivos son los hijos, porque saben que un papá, una mamá, nunca les va a negar nada. Aquí es, si sé que no me va a negar, se lo voy a pedir, aunque él o ella se queden sin dinero, y es ahí donde entra
los valores. Luego hay gente que se da así de que, ay, ma, hablamos de una persona hace unos días de muy de religión, ¿no? Muy de religión, dicen por ahí, se da golpes de pecho y todo, pero te quito tanto. Ay, no, es que no, te voy a llevar a tal lado. Ajá, es donde esta persona quiere ir, ¿no? El hijo, por ejemplo, quiere ir al cine y el abuelito o la abuelita ni les gusta el cine, ¿no? Pero, ¿con qué dinero van? Pues con el dinero de la abuelita. Entonces, a lo mejor no se lo hacen de forma directa, pero sí indirectamente, ¿no? Entonces, esta historia que contamos terminó mal, pero hablamos de esa insensibilidad por parte de los hijos, de la irresponsabilidad, de falta de valores, y también aquí nos podemos dar cuenta que los vecinos finalmente hicieron algo, pero también lamentablemente lo hicieron muy tarde, ¿no? Así es. La intención de nosotros es que conozcan ustedes la historia y en el dado caso que haya alguna situación similar o que vean alguna alerta que les indique a ustedes que hay que informar a alguna autoridad sobre alguna situación ajena o propia, hacerlo de manera anónima, porque los mencionábamos en otro episodio que se puede hacer de manera anónima para que las autoridades intervengan de acuerdo a lo que corresponde, de acuerdo a sus protocolos, pero que sea de manera pronta, evitando que se pierda una vida, evitando que haya más sufrimiento en el adulto mayor, que sea prolongado, y sobre todo generar conciencia para que recordemos que la vida es un ciclo. Ahorita somos jóvenes, más adelante seremos adultos mayores y somos el ejemplo finalmente de quienes nos rodean. Si tenemos hijos, de nuestros hijos, de los sobrinos, etc. Entonces, seamos ese ejemplo de lo que no queremos nosotros que nos suceda. Así es, y pues también vamos a dar algunos tips de alerta que muchos a lo mejor ya lo saben, pero no está por demás. Por ejemplo, cuando ustedes, como ese fue este caso, cuando ustedes dejen de ver a algún adulto mayor, hay que cerciorarse, ¿no?, en su domicilio, con familiares, y en caso que no se tenga una respuesta positiva, ¿no?, acudir a las autoridades o llamar al 911 y ser insistentes, porque sabemos que muchas veces no a la primera nos contestan, pero sí ser insistentes y podemos salvar una vida. Esa es una. Otra de las cuestiones es cuando un adulto mayor nosotros ya los conocemos, a nuestros vecinos, familiares, ¿no?, que vamos a suponer, visten de cierta forma siempre, ¿no?, limpios, paseados, y empezamos a ver que hay un deterioro en su integridad. Entonces, que por ejemplo ya anda sucio de sus zapatos. Hay adultos mayores que necesitan pañal y todo, y que ya andan sin ese cuidado. Bueno, también es una alerta, porque aunque vivan con los familiares, podemos darnos cuenta que no lo están cuidando como debe ser. Esa es otra alerta. Que anden solos en la calle, ¿no?, que veamos, o que incluso a ellos nos platican o les pueden platicar, no, es que no tengo para mi medicamento, ¿no?, cuando sabemos que a lo mejor vive con el hijo o con la hija, y resulta que ellos se quedan con el dinero, y aunque no les dieran pensión o de esta que reciben, pero que están a cargo ellos, y que no les den este medicamento, que ellos mismos refieran esa parte, incluso el maltrato, porque se da mucho el maltrato, de que no les dan de comer, no confundirlo con aquello de cuidar a los adultos mayores en su alimentación, pero sí el de no te llevo, no te saco, ya no eres productivo. Todo este tipo de situaciones son alertas para que nosotros como vecinos o como familiares
las detectemos y hagamos este llamado. No está por demás y para eso están las autoridades, para investigar estas denuncias. Así es, mencionábamos las situaciones en las que nosotros podemos intervenir y las formas. No está por demás recordarles que existe el 911, que es una llamada anónima. Y bueno, creo que la recomendación está hecha y aquí ya depende de cada uno de nosotros la manera en que podemos contribuir y colaborar con nuestra sociedad y con nuestros adultos mayores. Así es, y pues me da mucho gusto que nos sigan. Recuerden seguir Alerta Legal en YouTube y en Facebook, @alerta legal ver. Y pues también quiero agradecer a Evo Producciones, quienes son los que hacen posible este programa. Se los recomiendo muchísimo si ustedes tienen restaurante, cafetería, negocio comercial de cualquier índole. Ellos son los especialistas para que hagan sus spots, sus anuncios, ¿sí? Pueden ir a sus negocios, son unos productores excelentes y pues ellos están atrás de esta producción, a cuales les agradecemos mucho. Aquí van a estar donde los pueden contactar para pedir información, para hacer sus anuncios, y que ellos tienen varios paquetes donde ustedes pueden colaborar para que su negocio crezca. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Sigan Alerta Legal, compartan y denle like. Eso sería todo. Gracias. Yes. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Una producción de